¿Qué tenemos para este siguiente, que es el quinto? Para el quinto nos dice que ahora estamos hablando acerca de un corredor olímpico. Este corredor olímpico nos dice que corre 100 metros planos en exactamente 10 segundos. Y nos pregunta ahora qué distancia va a recorrer ahora específicamente en 1 minuto y medio si se contempla que se desplaza con la misma rapidez. Entonces, ¿qué es lo que sabemos aquí? Aquí son dos conceptos involucrados: el concepto de distancia y el concepto del tiempo. Entonces, en sí sabemos que en 100 metros lo determina o lo hace en 10 segundos. Entonces, ahora la pregunta o la incógnita es: ¿cuántos metros ahora va a recorrer si lo realiza en 1 minuto y medio? Entonces, ¿qué hay que hacer antes de poder determinar la distancia que realiza en 1 minuto y medio? Entonces, si checamos nosotros, el tiempo que originalmente estamos estableciendo es en segundos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Primero tengo que hacer la conversión de cuántos segundos hay en 1 minuto y medio. ¿Qué es lo que sé ya en este caso? Sé que específicamente en 1 minuto hay exactamente 60 segundos. Entonces, por lo tanto, en 1 minuto y medio, ¿cuántos hay? Tenemos que en 1 minuto hay 60 segundos, más en medio minuto hay 30 segundos. Por lo tanto, en 1 minuto y medio hay 90 segundos. Cambio esta información y la pregunta es: en 90 segundos, ¿qué distancia va a recorrer? Entonces, como estamos hablando acerca de dos variables que estamos comparando, distancia y tiempo, vamos a ver si es una proporción directa o si es una proporción inversa. Aquí en este caso, como la rapidez va a ser la misma en la que se está desplazando, y sabemos que a mayor distancia que se recorra, un mayor tiempo, o a mayor tiempo, una mayor cantidad de distancia que hay que recorrer. Por lo tanto, el concepto que vamos a trabajar quiere decir que estamos hablando acerca de una proporción directa. Esto quiere decir que si una variable aumenta, en este caso la variable tiempo, la distancia que voy a obtener tiene que ser mayor a los 100 metros. Ya que sabemos que es una proporción directa, vamos a acomodar nuestras proporciones. Esto es 100 metros sobre la cantidad de metros que busco, que es X. Esto es igual a 10 segundos entre los 90 segundos. Ya acomodé mi proporción. Ahora sí, al realizar nuestro despeje correctamente, tenemos que hay que multiplicar estos dos términos que están en diagonal: 100 metros por 90 segundos entre 10 segundos, el tercer término que nos está quedando. Al multiplicar 100 por 90 nos da un valor de 9000 sobre 10. Vemos aquí que se va el término segundo con segundo arriba y abajo y nos queda el concepto de metros, que es lo que estamos buscando. Entonces, por lo tanto, ahora al dividir 9000 entre 10 nos da un valor de 900 metros. Por lo tanto, esto quiere decir que al transcurrir el minuto y medio, que es equivalente a 90 segundos, recorre una distancia de 900 metros. Viendo entre nuestros incisos, corresponde a un inciso E. ¿Qué tenemos ahora para este sexto problema? Nos dice que 3/4 partes de un tanque estacionario se vacían al llenar 5 camiones repartidores.
con la misma cantidad de gasolina. Esto quiere decir que del tanque que había estacionario solamente estaban 3/4 partes de todo el total que hay, y de esas 3/4 partes se vaciaron en 5 camiones, y esos 5 todos tienen la misma proporción, ni uno tiene más ni otro tiene menos, todos tienen la misma proporción. ¿Qué proporción de la capacidad total de almacenamiento del tanque recibe cada vehículo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que observar? Tenemos que 3/4 partes es lo que tiene el tanque. Entonces, se tiene que repartir en partes iguales a los 5 camiones. La pregunta es, si hay un total de 3/4 partes, lo que tenía el tanque de su llenado total, la pregunta es, en estos 5 camiones, exactamente en cuántas partes se hizo esta proporción. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que dividir estos dos términos. Coloco el concepto tanque sobre el concepto camiones. Entonces estoy colocando lo que es esta razón, que es lo que sabemos, que tenemos 3/4 partes de lo que tiene la capacidad de llenado del tanque entre los 5 camiones. Entonces hay que dividir para saber cuánto es la proporción que le tocó exactamente cada uno. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Primeramente, 3/4 partes entre o sobre 5 enteros es lo mismo que escribirlo a forma de fracción, 5/1. Hay que dividir estos dos recordando la división de dos fracciones. Esto es, se multiplica esta primer diagonal, 3 por 1, entre la multiplicación de esta segunda diagonal, 4 por 5. Esto es un cruzado el que se utiliza, y tenemos que 3 por 1 nos da un valor de 3 y un 4 por 5 nos da un valor de 20. Entonces aquí tenemos que exactamente que para cada camión se le colocó 3/20 partes de las 3/4 partes que tenía la capacidad de lo que es el tanque. Viendo entre nuestros incisos, el que le corresponde es el inciso A, que quiere decir que cada uno de los 5 camiones tiene 3/20 partes para que estén en proporción correctamente iguales. ¿Qué tenemos ahora para este séptimo? Para este séptimo nos dice que en una caja hay exactamente 600 huevos, pero nos dice que de esos 600 huevos ya se quebraron 150. La pregunta es, si yo ya sé cuántos había en total, cuántos salieron quebrados o estrellados, la pregunta es, ¿qué porcentaje se quedó sin efectuar ningún daño? Entonces, hay que determinar un porcentaje. ¿Qué es lo que sabemos? Que el total de huevos son 600. ¿Qué es lo que sabemos después? ¿Cuántos resultaron quebrados? 150. ¿Puedo conocer cuántos no están dañados? Sí. ¿Cómo? Efectuando una resta, el total que había menos los que están defectuosos. Entonces, por lo tanto, coloco sin dañar, voy a hacer una resta. 600, que son los originales que había, menos los que están quebrados o estrellados. Por lo tanto, sé que específicamente sin dañar nos da una cantidad de 450. Como yo ya sé la cantidad exacta que hay sin dañar, por lo tanto, nosotros podemos determinar el porcentaje que le corresponde. ¿Cómo vamos a ver cuánto es el porcentaje? Pues hacemos una conversión, que es lo que sabemos. 600 huevos representa el total, que es un 100%, un todo. Ahora la pregunta es 450 huevos, que son los que están sin dañar, ¿qué porcentaje le corresponde? Aplicamos una regla de 3 simple para despejar, y por lo tanto tenemos que el porcentaje que queremos es equivalente a multiplicar 450 por 100 sobre 600. Entonces, ¿qué tenemos aquí a continuación? En este caso,
Para poder efectuar la multiplicación tenemos aquí que 450%, su valor aproximado es de 45,000. Eso lo vamos a dividir sobre 600. Y al momento de efectuar la división es un entero exacto que es exactamente un 75. Y como estamos hablando acerca de porcentaje, le coloco el porciento. Entonces tenemos que 450 huevos es el 75% que están sin dañar. Y ese es el porcentaje que queremos, un 75% que viendo dentro de nuestros incisos corresponde al inciso B. Para este número 8 nos dice que hay que efectuar la operación que nos está indicando y simplificar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la operación que se está involucrando es una división. ¿Qué división voy a hacer? Voy a dividir 1/3 y 5/6. Entonces coloco 1/3 entre 5/6. Recordando aquí el concepto de división entre dos fracciones. Siempre que quiera dividir dos fracciones, la división es un cruzado, que quiere decir que hay que multiplicar estos dos términos de esta diagonal. 1 por 6 y la coloco en la parte del numerador. Entre la multiplicación de la otra diagonal. 3 por 5 y va en la parte del denominador. ¿Ok? Y entonces tenemos que 1 por 6 nos da un valor de 6 y 3 por 5 nos da un valor de 15. Entonces, este es el resultado que nosotros obtuvimos al dividir estas dos fracciones, que es lo que vemos que no está dentro de nuestros incisos. ¿Por qué? Porque aparte nos dice que hay que simplificar. ¿Qué quiere decir el concepto de simplificar? Simplificar implica que hay que reducir, hay que dejar estos dos términos, el que está en el numerador, el que está en el denominador, en números más pequeños. Y el simplificar implica que hay que checar entre qué números son divisibles los dos números originales que tenemos. Y vemos que tanto el 6 como el 15, ambos son divisibles entre 3. El que sean divisibles es que tanto arriba y como abajo sean del mismo número. El 6 sobre 3 nos da un valor de 2, sobre 15 entre 3 nos da un valor de 5. Y ahora sí, 2/5 que nos sale de la simplificación ya no se puede quedar en otros dos números más pequeños. Por lo tanto, nuestra respuesta de dividir 1/3 y 5/6 es 2/5 y está entre nuestras opciones, que es el inciso A. Y con este último problema se termina el apartado de habilidad numérica.